Buenas tardes amigos, nuevamente con ustedes, Maricruz Olivera. Me presento nuevamente, soy egresada de la UNAM y les doy la bienvenida a este su canal El Nuevo Despertar, que cuando terminemos nuestra primera serie para comprender por qué lleva ese nombre específico. Hasta hoy llevamos 4 sesiones y es importante ver cada sesión para que puedan seguir un orden y puedan ir comprendiendo el todo, porque es muchísima información, pero ojalá y les sirva a todas las personas y podemos continuar con mi historia, que es realmente por la cual abrí este canal y la cual es la que quiero realmente compartir con ustedes. No es sencillo, ya se los dije antes, ya se los repetí, no es fácil hablar de algo así. En ninguno de los tiempos ha sido, realmente no recuerdo ninguno, pero ha llegado la hora, es el tiempo, por alguna razón que es innegable, está sucediendo. Y claro, al inicio, como todo, lo niegan, como por ejemplo el calentamiento global, y entonces una vez que suceden las cosas, entonces dicen, no, sí, era verdad. Pero porque a veces simplemente nos cerramos a escuchar otras opiniones, otras historias, por prejuicios, básicamente por prejuicios. Pero bueno, anyway, este canal está basado en mi historia y es una historia que habla de un evento paranormal que se llama evento cercano a la muerte, que como ya les comenté, es realmente morir, tienes que morir clínicamente para que tú puedas tener este tipo de fenómeno. Y entonces, nuevamente regreso a este fenómeno que me pasó en el año 2018, cuando ya les conté, y lo trato de hacer con las palabras más claras y más serenas, si pudiera ser, porque pues bueno, no es sereno, o la verdad no lo era, por lo menos para mí, cuando dicen, no, podías salir de tu cuerpo, o saliste de tu cuerpo. Es algo completamente, te deja en shock. Pero bueno, anyway, es el primer shock. Es decir, en el año 2018 tengo esta experiencia que le llaman experiencia cercana a la muerte, que realmente es morir. Y lo que resultó de esta experiencia que ya les comenté y que fue toda una experiencia muy similar a las que habían vivido las otras personas que han tenido esta experiencia de evento cercano a la muerte, y eran muy, muy similares. Empecé a comprender que de acuerdo a las creencias que tenías, era como tú vivías, y yo había vivido mi muerte, y que así como con esa conciencia, porque eso sí les puedo decir, que con esa conciencia con la que tú vives, existes todos los días, si de pronto estás destinado, no sé, a morir ese día te vas, en ese mismo instante te vas, así se siente, y eres conciencia, eres energía, no hay materia. Tu materia la puedes ver, pero sabes dentro de ti que no existe, que solamente eres conciencia y que siempre has sido eso, pura conciencia. Y empiezas a comprender muchas cosas de las que vamos a continuar hablando. Pero bueno, vamos a hablar entonces cuando tengo mi NDE, es decir, cuando tengo este evento en el que, muy parecido a los otros NDEs, pero a mi manera, porque cada uno lo hace de acuerdo a lo que creen, ya se los dije. Si alguien cree en Cristo, entonces
quiere que Cristo sea quien le lleve de la mano, va a ser Cristo. Pero si quiere que sea Krishna, si quiere que sea la Virgen María, si quiere que sea Dios incluso, etcétera, etcétera, es de acuerdo a la creencia de la persona. Pero un ateo, por ejemplo, yo como ateo les puedo decir que no hubo ninguna representación bíblica o católica o nada de eso, y sin embargo era salir del cuerpo, sentir como un pop cuando termina de salir tu alma, así lo podría describir, y de pronto cuando estás viviendo esta experiencia en la que el escenario ya se cambió completamente. Hay como dos experiencias: tu vida diaria, que es la rutina a la que te despiertas todos los días, pero cuando duermes, por ejemplo, tu escenario cambia. Tu escenario pueden ser nubes, montañas, lagos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el tipo de escenario que vives cuando tú vives este evento, que después comprendí que es un estado de conciencia, es un estado de vibración, que es la muerte. Y que voy shock after shock, descubro que como yo como médico no puedo creer, o sea, ¿cómo? O sea, mueres y sí puedes devolver, pero además de que no es lo que tú esperabas, o sea, el final, porque la muerte no es el final, es una transición, y que quede claro, porque lo van a vivir o a experimentar, sería la mejor palabra. Entonces, cuando estoy experimentando todo esto, pero ya después de haber regresado a mi cuerpo y con esta información que viví en este evento que se llama, ya se los dije, estado cercano a la muerte, y ustedes pueden revisar los que quieran, porque les conviene revisarlo, porque hay mucha información en ello, porque van a aprender mucho de eso a lo que le tienen tanto pavor. Y yo también le tenía mucho miedo, que es la muerte. Pero voy a abrir un paréntesis aquí, en el sentido en el que voy a decir que la muerte es algo excepcional, como ya se los estoy describiendo, es como estar en un sueño, todo es perfecto, todo está bien, es decir, bien como si fuera magia, como si fuera un circo, como si todo fuese diversión, todo está bien, no hay problemas, no hay contingencias, nada, todo está bien. Por lo tanto, pues nadie quiere regresar, ¿verdad? Pero regresas, y cuando regresas es cuando todo empieza a tener sentido. No es sencillo, es al contrario, es complicado. Y comprendes que la vida que viviste, los 53 años que yo tengo, lo que me dijeron durante todos mis 53 años, de pronto me encuentro con esta experiencia que me dice: no, la muerte no es el final, estabas equivocada. Y no solamente eso, sino que vas a regresar a tu cuerpo, a terminar algo a lo que tú ya te habías comprometido. Perdón, y todos los NDEs te hablan, o todas las personas con este evento que les pasó, te hablan básicamente de lo mismo. Su vida cambia completamente, sus valores cambian completamente, sus valores los ponen más en el amor, en las relaciones, que en el dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso se puede hablar en otra ocasión. En este caso, lo que encontré es que era, una de los comunes denominadores de las personas que habían tenido LSM era que habían fallecido, que habían muerto. Entonces aquí yo me encuentro como médico preguntándome what the heck me pasó, y me tomó 3 años más meses el aceptar. Y aceptación es muy importante porque ya no te deja en paz. Una vez
que tú pasas por este estado y que despiertas, y se llama despertar, y lo voy a decir así súper rápido, porque se siente como si despertaras de un sueño muy, muy pesado, muy extraño, muy extraño, algo que no puedo definir en palabras humanas, porque es como despertar de un sueño extraño y te das cuenta de cosas que son tan obvias, pero puedes decirle a la otra persona y la otra persona simplemente no puede darse cuenta de ellas. Es lo que llaman aquí vivir, es cuando empecé a comprender, cuando hablaban de vivir en 5D y en 3D y en bla 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 D. Todo esto para mí es nuevo, todo esto, yo no tengo nada que ver con esto, y sin embargo empiezo a aprender de chakras, empiezo a aprender de tantas cosas en mi búsqueda de salud y en mi búsqueda de comprendimiento, porque deseaba curarme, y aparte de todo tenía la incógnita que tenemos todos, en el sentido en el que existe Dios, no existe Dios, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Todas las incógnitas que en todos los seres humanos, bueno, la mayoría, supongo, no lo sé, y todo se vale, tienen la misma pregunta. Muchos están satisfechos con su respuesta, es decir, bueno, es Dios y todo está bien y listo, y está bien. Muchos otros no se quedan satisfechos y siguen buscando esta respuesta que al final de cuentas se llama despertar, y que, como yo les dije antes, pensé que era una moda hippie, una moda, no sé, de esta era moderna, etcétera, etcétera, hasta que me sucede esto que me sucedió y empiezo a comprender que la muerte no solo es el final, no es el final, es una experiencia, es otra experiencia, es una experiencia que necesitas vivir para complementarte, para conocerte. Son dos caras de la misma moneda y se complementan la una a la otra. Entonces, te dije ya antes, no conocer una es no querer conocer la otra mitad de ti, básicamente de ti. Entonces, cuando ya, en mi caso, y es muy curioso porque de pronto yo, estando consciente, entre comillas, como lo estoy ahora, me pregunto entonces yo morí para poder tener ese evento, y es una píldora muy difícil de tragar, porque va contra todo lo que tú crees, incluso como médico, o como, no lo sé. El caso es que llega el momento en el que es tanta tu desesperación que lo tienes que aceptar, y lo aceptas. Y empiezas a vivir bajo ese parámetro de la aceptación de que la muerte no es un final, es una experiencia. Y es una experiencia que necesitamos para completar para llegar a la verdad, para conocer nuestra verdadera naturaleza. Y empecé en verdad, mi cabeza estaba dando, era un circuito completamente, cortocircuitos, pensando, pero ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Aceptarlo es muy difícil. Había días muy difíciles, con mucha ansiedad. Por supuesto que busqué ayuda psiquiátrica, por supuesto, como buen médico, etcétera, etcétera. No me sirvió de absolutamente nada, porque después empecé a comprender que en este mundo hay dos tipos de seres humanos. Unos, los que ya tuvieron el SM, es decir, que ya murieron, y los que no han tenido el SM, es decir, que no han muerto, pero que les va a suceder porque es como parte del currículum, es parte de la experiencia, y es una experiencia complementaria de la vida. Entonces, no querer conocerla es no querer conocerte a ti. Y si piensas y hablando de la muerte, piensas que la muerte es algo separado de la vida,
es algo que, pum, moriste y ya, listo, ya, no tienes vida, no, etc. O sea, no funciona de esta manera. Todo es una unidad, todo está unido, todo tiene una secuencia y no hay separación. Entonces, por lo tanto, tanto la vida como la muerte están unidas y lo van a entender y lo van a entender obviamente mucho mejor aquellos que tengan el SM, que yo, habiendo tenido uno, les digo que no tengan miedo, que es un estado maravilloso, que no estoy diciendo corran a hacerlo, por supuesto que no, dense totalmente el tiempo, pero sin embargo no es lo que se ha dicho, no es este lugar horrendo, etcétera, etcétera, sino es realmente un lugar en donde eres libre y en donde tienes la libertad de saber, de preguntar y todas tus respuestas son respondidas, pero lo que no esperaba era que iba a regresar de ese estado, no sabía que realmente no existe un estado o dos estados mentales o 3 estados o 100 estados mentales, existe solo un estado mental, porque comprendí la definición de la unidad, del todo. Comprendí que había tenido este evento cercano a la muerte que me había traído toda una serie de información que me hizo saber que, número uno, sí, con mucho shock, pero no es una transición, y es una transición que es difícil, pero que precisamente quisiéramos que este canal fuese eso, la vía para que las personas puedan venir y hablar de esto, porque no es sencillo hablar de esto. Entonces, acepto finalmente que me sucedió. Lo curioso es que voy aceptando las cosas en pasado, es decir, ya morí, ya reviví, y suena extraño, pero así es. O sea, simplemente debemos de madurar y decir las cosas como son. Entonces, tengo esta reencarnación y tengo esta experiencia, y de pronto también el mundo empieza a cambiar, las ideas de las personas empiezan a cambiar. Me di cuenta que cuando tú tienes un SM, es decir, un evento de muerte realmente, cuando tú mueres, ¿qué es lo que dejas atrás? Para aquellos racistas, pues dejas tu raza, porque no eres esa raza. Dejas tu sexo, ahí está para los machistas, porque no tienes sexo, eres hombre y mujer a la vez. ¿Qué más dejas? Tu historia, tus hijos, tus dramas, tu vida, tu papel, básicamente tu rol, porque esto es básicamente un teatro y lo van a ir entendiendo poco a poco. Entonces, ¿qué dejas? Dejas eso. Precisamente, bueno, pues para los racistas o para los machistas, pues sorpresa, sorpresa, porque pues lo eres todo. Lo que le haces a otra persona te lo haces a ti mismo, y lo van a ir entendiendo poco a poco. Pero bueno, anyway, entonces yo me quedo con este shock tan tremendo, digo, ok, y me vuelvo loca y digo, no, entonces no muere, entonces no se muere, entonces uno se queda aquí, y ahora qué demonios hago. Empiezo a buscar en todas las religiones, en la ciencia, conozco a Jacobo Greenberg, a Robert Schwartz, a Dolores Cannon. Puedo decir una cantidad de nombres enorme de personas que conozco y que me están hablando de cosas que de pronto comprendo, porque me hablan de la muerte, porque me hablan de contratos del alma, que me hablan de la existencia eterna, me hablan de que existes básicamente antes de nacer, después de nacer, durante tu nacimiento, crecimiento, tu vejez, etc. Tu muerte también, tu muerte es parte de tu vida, pero en total, o más bien de tu existencia. Yo diría de tu existencia, para que no nos hagamos bolas. Yo comprendo que redondeo, pero no es fácil hablar de esto. Quisiera que no sé, tener más interacción para que lo comprendan, pero
digamos que la vida ustedes la dividimos en el nacimiento, el crecimiento, bla, 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 bla. Bueno, la muerte también tiene sus etapas. Y el despertar, que es un momento en el que tú ya regresas de la muerte, y suena muy extraño, pero así es. Y me temo que va a pasar para todos, o sea, tanto para aquellos para los que de alguna manera no se nos permitió la entrada, entre comillas, como para aquellos a los que sí se les permitió la entrada, pero al final vamos a estar juntos de alguna manera. Pero es como si esta pluralidad se está juntando en una unidad, y la unidad es la fuente, la unidad es Dios, si le quieres llamar Dios, la unidad es la conciencia divina, o la conciencia eterna, o la conciencia nada más, como tú gustes. Básicamente es Dios, diría yo, como para que lo entendieras mejor. Y entonces, la verdad, ha sido un shock tremendo el saber, ok, no solo no me morí, sino que regreso de la muerte. Y en este pasaje que tuve, cuando me dicen, oh, y tienes una misión, y yo no computo de qué están hablando, pero cuando regreso hay tanta coordinación con todas las religiones. Me doy cuenta, de hecho, que todas las religiones llevan al mismo lugar, a la misma meta, a la misma verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces veo a la muerte de otra manera, y lo vamos a hacer más corto, porque es un tema pesado, yo lo sé. Sin embargo, pues bueno, la verdad para mí fue brutal, y sobre todo pensar, pero entonces van a morir, pero no es nada malo. O sea, la muerte necesita un nuevo capítulo, necesita que se escriba un capítulo, necesita que se escuche a los que saben, a los que han tenido experiencias y que nos pueden traer información que también puede ser validada por la ciencia, lo que tú quieras, pero sin embargo es tan extraña, es como una llave y un cerrajo. Básicamente solo hay una llave y solo hay un cerrajo, y todos van a llegar a eso. Es decir, como todos tienen la llave, como todos son elegidos, y poco a poco, no quiero hacer más largo el video, pero definitivamente, o sea, esto es lo que les cuento en este momento. Yo sé, y les quiero nada más decir esto. Miren, nosotros, incluyendo yo, Maricruz Olivera, tenemos muchos prejuicios, y te vas a dar cuenta que esos prejuicios son ideas limitantes, y que puedes continuar con ellas, pero también las puedes cambiar, porque puedes cambiar todo en tu vida. Entonces puedes cambiar todas tus creencias, así de ese tamaño. Es decir, por ejemplo, algo así simple, decir, esa pared es verde, ¿ok? En mi realidad es verde, te van a llamar loco. Sin embargo, un día va a ser verde en tu realidad, para empezar. Y así funciona. O sea, revisen a Pachita, revisen a Jacobo Greenberg. Yo misma continúo en shock, pero sin embargo es básicamente lo que les puedo decir sobre la muerte, sobre mi experiencia con la muerte, de la muerte y de lo que es la muerte, porque la muerte tiene un propósito, y el propósito de la muerte es despertarles, es darles la información que ustedes mismos crean, porque siempre en vida y en muerte tienen que saber que ustedes son los arquitectos. Entonces, tal como tú mueres, con esas creencias, tal como pasas. Si tú crees que no mereces el cielo, tú mismo vas a crear tu propio infierno, tú solito, tú solito. Pero si eres una persona
average, simplemente pasas. A lo que me refiero es básicamente que con las creencias con las que pasas van a tener repercusiones, o sea, tu vida tiene repercusiones en tu muerte. Y si yo te estoy diciendo esto y tú me dices, ¿sabes qué? No me importa, cuando llegue la muerte, pues ahí ya veré. Entonces yo digo, bueno, pues fabuloso, pero yo cumplí con mi misión. Yo me paré frente a una cámara sin ser básicamente experta en nada. Bueno, médico, obviamente, no hay que quitarnos el mérito, pero de todos modos, no en ese tipo de cosas y sin embargo, lo hago porque es el momento. No estamos despertando por casualidad, ni estamos despertando todos los días a una velocidad pues que yo no me había percatado siquiera, muy, muy grande. Y todos traemos la misma versión al final y todos traemos la misma advertencia al final, y es que estamos caminando hacia mucho sufrimiento si no cambiamos un poco nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestros hábitos. Y les voy a ir enseñando cómo. También les voy a ir enseñando cómo despertar en su vida diaria. Un manual para despertar poco a poco. Estos son mis métodos. Ustedes, por supuesto, son libres de crear los propios. Y también de cómo moldear la realidad a como ustedes la quieran, la necesiten. Se va a poner muy interesante. No dejen de seguirnos. Esta es información que van a escuchar solo en este canal, créanmelo. Y denos sugerencias, son bienvenidas. Denos sus opiniones también, prometo leerlas. Y a todo aquel que nos ayude a crecer, le estoy verdaderamente muy, muy, muy agradecida, porque esta información quiero que llegue hasta el último humano de la tierra y que después de escucharla tomen sus propias conclusiones cada uno acerca de todo, y podamos hacer pues un mundo más lógico, un mundo mejor. Entonces los dejo con esto. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente capítulo. Y bendiciones a todos. Feliz noche.